Elipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arte. Elipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. Te saluda Iván Camarillo del programa Elipsis, que pasa a través de GES Radio, pues ahora con estas pequeñas cápsulas que estamos haciendo desde nuestro hogar. Y bueno, pues ante la pandemia, ante esta crisis, pues nuestro único objetivo va a seguir siendo recomendarles cosas que ver en casa. Recuerden la unión familiar, hay que verlos juntos, comentarlas. Estamos promoviendo esta unión ahorita en familia y pues vamos a recomendarles unas propuestas que espero que les gusten y pues saludo a mi querido Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Muy buenos días, Iván. Muy buenos días a nuestro público Radio Escucha, a nuestros amigos que, bueno, a través de esta nueva modalidad de encierro, pues hablamos de lo que más nos gusta, que es el cine, que hay que recordarle a nuestros amigos Radio Escuchas que es con propósitos meramente educativos. El cine Así es. siempre nos tiene cosas nuevas y interesantes. Y pues ahorita vamos a darles algunas recomendaciones para que las aprovechen durante esta temporada de encierro, que podamos disfrutarla y hacer todo lo que no hemos podido hacer en otros momentos. Este es el momento indicado para ordenar, buscar, hacer cosas positivas y ver mucho cine, porque ese es el propósito de este programa, recomendarles lo mejor del séptimo arte. Así es, pues vámonos, Robert, con tu primera recomendación. Pues sí, mira, yo les voy a recomendar una película que vi en la Gaceta de la UNAM, en las redes sociales de Facebook. Busqué la Gaceta de la UNAM y resulta que la Filmoteca tiene una aplicación en línea para que todos nuestros amigos que aman el cine mexicano puedan descargar esta aplicación y poder ver toda la infinidad de películas de cine mexicano que realmente se convirtieron en clásicos y que siguen siendo muchas de ellas totalmente actuales y muy vivenciales. Y la que les voy a recomendar hoy en día es una película de Roberto Gabaldón que se llama La Otra, protagonizada por la diva del cine mexicano Dolores del Río, y que hace un doble papel aquí dentro del género del cine negro, este cine negro que se caracteriza por lugares claroscuros, oscuros. Es un detective de gángsters, es un detective de crímenes, detectivesco, gángsters, todo este cine negro que envuelve a esta Ciudad de México de esa época que son los 40s, y en la que se narra la historia de dos mujeres, una muy acaudalada, casada con un millonario, y una con pocos recursos, que es la hermana gemela. Y bueno, ahí hay una historia truculenta que no les comento más porque de verdad es maravillosa la historia. Y bueno, dentro de este cine de género de cine negro, Roberto Gabaldón hizo 3 películas más que son igual de buenas, que seguramente la Filmoteca de la UNAM también tiene, y que son En la palma de tu mano, con Arturo de Córdoba y Leticia Palma, La noche avanza, con Pedro Armendáriz y Rebeca Iturbide, y una clásica también de Roberto Gabaldón, que es La diosa arrodillada, con María Félix y Arturo de Córdoba. Todas estas cintas estupendas que son parte de toda esta filmografía de Roberto Gabaldón, que bueno, tiene toda una filmografía enorme, pero estas 4 en particular son del cine negro que él recreó aquí en nuestra ciudad y que es verdaderamente estupendo. Y que tú, Iván, te has de acordar que hace como año y medio vimos una versión remasterizada de esta película de La Otra, aparte de una exposición que hubo en la Cineteca. Así es de que quienes vayan a ver estas películas las van a ver totalmente renovadas, remasterizadas. Hay un libro incluso acerca de estas 4 películas que la Cineteca estuvo promoviendo en esos momentos. Entonces, realmente esta recomendación es estupenda. Yo creo que vale la pena que nos echemos un clavado en la aplicación de la Filmoteca de la UNAM para ver esta y otras grandes recomendaciones.
Así es, mi querido Robert. Pues bueno, pues yo les voy a recomendar una serie documental de Netflix llamada El Último Baile del 2020. Dirige Jason Heyer y es una miniserie que produce ESPN. Esta serie iba a salir, iba a ver la luz en junio, pero por la pandemia la adelantaron. Y bueno, pues ahora que no hay deportes, que muchos extrañamos y añoramos los deportes, pues esta es una excelente opción para ver. La serie está centrada en la temporada 97-98 de los famosísimos, implacables Toros de Chicago, liderados por Michael Jordan, toda una leyenda, allá por los años 90. Y bueno, pues la historia va de cómo ya habían conseguido 5 títulos, pero la temporada 97-98, el, eh, el manager, el general manager de los Toros de Chicago, que es el villano de la historia, Jerry Krause, quería ya pues hacer borrón y cuenta nueva y reestructurar al equipo, mandar a todos como agentes libres y él mismo los creó y él mismo los quiere destruir. Entonces es una serie interesante. Ahí está estructurada en 2 líneas temporales diferentes. La primera empieza con la pretemporada 97-98, terminando con las finales de esta misma. Y la segunda, en los inicios de Jordan, sus inicios en la secundaria, en la universidad, como desde el del principio fue un fenómeno, tenía un talento nato y finaliza en la primera línea temporal. Muy interesante, hay entrevistas, hay un detrás de cámaras ahí que se guardó celosamente 22 años por ahí. Esto iba a ser como un detrás de cámaras de esa temporada que Jordan quiso, que posiblemente iba a ser su última, y estuvo guardada y con este documental se complementa. Hay entrevistas con el mismo Jordan, con el entrenador Phil Jackson, con su gran mano derecha, Scottie Pippen, excelente jugador, Dennis Rodman, y bueno, pues es un documental de idas, vueltas, ascensos, caídas, y un documental que realmente no se pueden perder, El Último Baile de Netflix. Hay que decir que ya están los 4 primeros episodios, la semana pasada se estrenaron 2, este lunes se estrenaron los otros 2, y así sucesivamente. Son 10 episodios, los van a ir estrenando cada semana, y pues la verdad se los recomiendo muchísimo, El Último Baile. Muy bien. Pues yo también, hablando de series y también de la misma plataforma de Netflix, les recomiendo una serie que yo ya había visto y que ahora estoy volviendo a revalorar, porque sí, ya son 4 temporadas de esta serie que se llama Gotham, que Gotham pues es ciudad gótica, es la emblemática ciudad en donde pues todos, como todos sabemos, o muchos de los seguidores de los cómics y en especial de DC Comics, pues sabemos que es la ciudad de donde nació el legendario héroe Batman. Y esta serie se desarrolla cuando el comisionado, que no es comisionado, es apenas un policía, un detective, Jim Gordon, está en la ciudad pues luchando por la corrupción de la ciudad, los gángsters, la vida cotidiana de una ciudad tan grande y conglomerada como es Ciudad Gótica. En el momento en que sucede precisamente, la historia se detona con el asesinato de los padres de Bruce Wayne, que sería más adelante Batman. Pues aquí es un niño de 10 años que sufre el trauma de ver cómo asesinan a sus padres y él mismo trata de tomar cartas en el asunto con el apoyo de su mayordomo Alfred, que aquí es entre mayordomo, guardaespaldas. Es una historia reelaborada de Gotham, porque aparecen aquí muy jóvenes todos los que serían sus archivillanos posteriormente, como son Gatúbela, Hiedra Venenosa, Harvey Dos Caras, el Pingüino, Acertijo, el Sombrerero Loco, el Doctor Hielo. O sea, una impresionante galería de archivillanos que van sucediéndose poco a poco durante estas 4 temporadas, con un diseño un diseño visual tan impresionante, porque se ve que está filmada
en Nueva York, en algunas calles de Nueva York, pero el diseño visual es mucho más elaborado. Se ve que utilizaron mucha digitalización para hacer esta ciudad de Nueva York mucho más reelaborada, mucho más gótica también. Y bueno, la serie de personajes que conforme va pasando cada temporada se van apareciendo, pues son verdaderamente oscuros y negros, bien vengativos y bien confrontados. Hay muchas traiciones. Entonces te mantienen en la espera de cada nuevo capítulo. Y ahora en este encierro está pero fabulosa para poderse gozar, porque realmente sí es una serie muy recomendable, que además yo estoy pensando que de aquí seguramente los productores que hicieron El Guasón tomaron muchas ideas de esta película, porque al igual que en la película, nunca va uno a definir en qué época está desarrollada la historia, porque los teléfonos hay de teléfonos digitales a teléfonos antiguos, pantallas que no son LED, son pantallas de las antiguas, los automóviles también no son de la época, parecen como de los años 60, 70. Entonces uno no puede definir en qué época está, porque ahí se conjugan varios elementos tecnológicos que están fuera de tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas interesantes del diseño de producción, que es maravilloso, más los guionistas, que tienen muy buenos guionistas, muy buenos actores, muy comprometidos con este trabajo histriónico. De verdad que es una historia que vale la pena. Son como 87 capítulos, pero uno de ellos vale la pena. Tiene una producción muy bien lograda y unos escenarios verdaderamente fastuosos, que seguramente son algunas locaciones y algunos lugares de Nueva York que son verdaderamente emblemáticos. Sí, vale mucho la pena por la historia, para los que somos fanáticos de este oscuro personaje que es Batman, que aquí apenas están haciendo la historia de ese superhéroe. Entonces hay que verla, realmente es muy recomendable y les aseguro que la van a pasar muy bien. Bueno, pues yo les voy a recomendar el documental también que está en Netflix. Se llama Shot, The Psycho Spiritual Mantra of Rock, o algo así como la psicosis espiritual del mantra del rock and roll. Un documental de 2007 dirigido por Barnaby Clay. Y es un documental muy interesante que explora el rock de los años 70, 80 a través de la figura del mítico fotógrafo Mick Rock. Pues, ¿quién es Mick Rock? Es un fotógrafo que trabajó ni más ni menos que con artistas de la talla de Lou Reed, de Iggy Pop, de Freddie Mercury y Queen, y ni más ni menos que era el fotógrafo oficial de David Bowie. Todo esto se ve, su carrera, sus inicios, esta cuestión del don también, al igual que en el anterior de Michael Jordan, vemos el don de jugar capacidad, aquí el don del ojo, de poner, de dar el tiro. El título de la película, que es Shot, es una referencia en inglés se dice tiro, o sea, cuando le das clic a la fotografía, eso es un shot. Y es un gran documental, su experiencia también. Hay un inicio, una ida hacia el estrellato, pero hay también una debacle ahí en este hombre por experimentación en las drogas, como muchos de estos artistas lo hicieron. Y cayó, o sea, tocó fondo y renació otra vez. Un gran documental que les va a gustar muchísimo. Hay pues entrevistas también, él mismo lo narra y pues ni más ni menos Mick Rock es un creador de míticas portadas de discos, ¿no? También estos mencionados, también con otros ha trabajado, igual como el grupo Blondie, también de los años 80. Y pues un gran documental que les recomiendo. Shot está en Netflix y pues esta es mi segunda recomendación. Vamos con otra, mi querido Robert. Sí, pues mira, ahora que estás hablando de documentales, también en la misma plataforma,
les voy a recomendar un documental y una película que tienen que ver con lo mismo. El documental se llama me amarán, me extrañarán cuando me haya muerto, que es un documental que realizaron sobre una de las últimas películas que quedó inconclusa del gran actor y director Orson Welles, que se llama Al otro lado del viento. Y bueno, narra todas las peripecias por las que tuvo que pasar Orson Welles para producir esta película, llamarle a todos los amigos que tenía en esa época, John Huston, uno de los grandes directores que actuó para él, para esta película, una película que se suponía que iba a durar unos meses y se duró años, y de estos años pasaron décadas, y de las décadas fue todo toda una historia que resulta, para mi gusto, incluso más interesante que la propia película, que está en Netflix. Pero bueno, déjenme platicarles de esta historia, porque realmente el meollo del asunto es el dinero para poder producirla, cuántos productores pasaron para poder producir esto, quién al final de cuentas se quedó con esta producción, cómo se quedó a medias, qué fue lo que pasó. Y bueno, pues yo había visto este documental, pero resulta que Netflix pudo rescatar esta película junto con otros productores, y pudo realmente lanzar esta película El otro lado del viento, con John Huston, un súper gran reparto de actores, Edmund O'Brien, Cameron Mitchell, algunos directores, Claude Mel, Claude Chabrol, Peter Bogdanovich, varias Hopper, actrices. ¿Cómo, perdón? Dennis Hopper también. Dennis Hopper también, o sea, toda una serie de personalidades del cine de ese momento que participaron en esta película, que yo sí vi, me sorprendió mucho, porque bueno, pues algunas son tomas en blanco y negro y otras en color. Se ve que después de haber visto, yo sí recomiendo que vieran primero el documental para después tratar de entender la película, porque pues esta película está tomada de rushes que dejó Orson Welles, y de cortos que después de tantas ediciones que se hicieron, bueno, finalmente el infante terrible de Hollywood, como era conocido en esos lares, el gran director Orson Welles, pues no logró su sueño de ver terminada la película, sino hasta después de tantos años de su muerte. Él murió, si no mal recuerdo, creo que en el 85, ajá, en el 85, entonces pues, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Pero finalmente, como él dice en el documental, quizás la historia de cómo se hizo esta película, más que la película, resultan ser verdaderamente interesantes. Dos películas, el documental y El otro lado del viento de Orson Welles, de veras, para cinéfilos de corazón, puede ser muy interesante esta propuesta cinematográfica. ¿No? Y de hecho, la que puso el dinero para rescatar todo eso fue Netflix, ni más ni menos. Si no, Así no hubiera es. visto la luz. Sí, porque, bueno, hay algo muy interesante. El Shah de Irán fue uno de los tantos productores de esta película, aparte de un español que ya después se retiró Sí, porque, sí, sí, sí. bueno, pues esas son cosas interesantes también de la película, porque ve uno las obsesiones que tenía este director con sus películas, que llegaban a exasperar a los propios actores, a los propios productores, y a la propia industria fílmica, que ya después no quería responder, porque a veces era verdaderamente, pues sí, un dolor de espalda para muchos el trabajar con Orson Welles, ¿no? Exactamente. Pues sí, ahí está la recomendación. Yo, por último, mi última recomendación, voy a recomendar un libro hay que leer también en esta crisis, para reflexionar, para imaginarnos, también la lectura es Claro. una opción. Y bueno, pues en ese sentido voy a recomendar, y además este libro está gratis en PDF y se puede descargar gratis. Eh, Adiós a las armas de Ernest Hemingway, Qué un gran maravilla. libro, un libro clásico, esta historia de amor
entre un soldado y joven idealista y una enfermera en la Italia de la Primera Guerra Mundial. Sigue siendo conmovedora, sigue siendo áspera, sigue siendo rígida, sigue siendo vivencial. Una extraordinaria historia que, bueno, pues a la manera de Hemingway, es muy reveladora también. La novela es en su mayor parte autobiográfica, hay que decirlo. Hemingway realmente fue en la Primera Guerra Mundial conductor de ambulancias y voluntario, y en el ejército italiano, esto hay que decirlo, y fue herido en las piernas, y así fue como conoció a esta enfermera con la que vivió un romance tórrido de amor similar a la historia. Y bueno, pues esto le permitió usar recuerdos para recrear este relato crudo y realista. Hemingway tuvo también serias dificultades, es una anécdota muy curiosa, para escribir el final de la novela. No estaba conforme con el final y en 1958 confesó en una entrevista que reescribió las últimas palabras de la novela 47 veces antes de darse por satisfecho. Entonces, una gran novela. Por ahí también de colofón, existen dos obras cinematográficas basadas en esta novela. Una en 1932, dirigida por Frank Borzage, actuadas por Helen Hage y Gary Cooper, ni más ni menos. Sí. Y la segunda en 1957, con dos directores, Charles Vidor y el mismísimo John Huston que mencionaste, y dirigen a Jennifer Jones, a Rock Hudson y a Vittorio Di Sica, que hace una aparición como actor aquí. Esas son dos adaptaciones de la novela Adiós a las armas de Ernest Hemingway, mi querido Robert, y pues hay que ver, hay mucho que ver, hay mucho que leer también, y en este espacio seguiremos recomendando todo esto, siempre con también recomendando esta unión familiar, ¿no? Y los fines educativos que tiene esta emisión para todos nuestros radioescuchas, para que nos sigas recomendando, además que todos nuestros amigos nos recomienden y sigan este programa ahora en línea, pero esperemos pronto, después de la contingencia, vernos como siempre en las instalaciones de Dejez Radio. Así es, Robert, pues no me queda más que despedirnos. Te mando un fuerte abrazo y les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos ven, y sigan quedándose en casa y vamos a salir adelante, y les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto, Robert. No dejen de ver cine, amigos, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Si estás trabajando desde casa, sé productivo, cumple con tus objetivos, apoya, sé responsable y quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.